Rubén, bienvenido a lo que es el estudio de Hack 7. Para mí es un gusto tenerte aquí. La verdad, ya estaba emocionada por comenzar con esta plática. Y para comenzar, a mí me gustaría que platicáramos un poquito de qué te lleva a escribir Emprendimiento para Millennials. ¿Cómo sale esta idea de este libro? Pues surge justamente de una conferencia que hay para TED, que justamente se llama Adiós al trabajo aburrido. Y después de esa conferencia que fue, bueno, pues hace justamente hace un año, pues decidí por qué no darle un poquito más de profundidad, por qué no entrar en ese tema tan relevante y urgente que es cómo apoyar a una generación tan importante y tan grande en número, que además de hecho se calcula que en el 2030 será como la fuerza de trabajo a nivel mundial más amplia, y por qué no ayudarles, porque bueno, ya hablaremos un poquito, pero sí que necesitan ese empujón, que es una generación muy brillante y hay que echarle la mano. ¿En qué momento detectas esta oportunidad que como generación necesitamos, bien lo mencionabas, como este empuje y aterrizar un poquito la parte del trabajo? Mira, hay datos que son escalofriantes. Uno de ellos es que se calcula que más o menos el 80% de la gente no disfruta de lo que hace, y además el 70% de las personas no están comprometidas con aquello que hacen. Con lo cual, imagínate, creo que la gran mayoría de la gente va a trabajar casi como para subsistir y termina, bueno, pues pasando los días pero no hacen nada productivo ni lo disfrutan. Y vamos un poquito más allá, vamos a estar más o menos trabajando cerca de 80.000 horas a lo largo de nuestra vida. Echando un poco los números, ¿no? El cuento, sí, más o menos vamos a estar calculando esa cifra, 80.000 horas de trabajo. Entonces, más vale que hagamos algo que realmente merezca la pena con esas 80.000 horas y las podamos transformar en una experiencia que merezca la pena ser vivida. A esto se le une que justamente, como te decía antes, 2030, millennials van a ser la fuerza de trabajo a nivel mundial más amplia. Mira, el libro va más que nada orientado a esos millennials, no al que trabaja con el millennial, pero sería una consecuencia. De hecho, creo que leyendo el libro, se entiende un poquito más la intención que tiene de vida el millennial. Yo le diría a alguien de la generación X o baby boomer: trata de entender y motivar al otro desde su mundo y no desde el tuyo. Es decir, trata de entender cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, y entonces detónalas. Y creo que esa es una de las facetas más importantes del liderazgo en general, y que creo que hay que prestarle mucha atención hoy en día por los cambios generacionales tan fuertes que vienen por delante. Fíjate que considero mucho esta parte y comparto contigo. Creo que la manera en que los millennials ven la forma de trabajar es completamente diferente y están siendo hasta más disruptivos. Creo que este choque en que ya te toca las tecnologías, la innovación constantemente, la situación que nos acontece también nos ha llevado a diversificarnos un montón. ¿Cómo ves tú, desde una parte ya que lo estudió, que lo leyó, que lo platicó y lo escribió, que los millennials ven esta parte del trabajo? O sea, ¿cuáles son como los focos que dicen, sabes qué, los millennials están buscando esta parte al momento de trabajar o de emprender? Mira, un millennial creo que hoy más que nunca, de hecho se les llama la generación con propósito, porque es justamente personas que quieren vivir desde su propósito. Y de hecho, qué triste que sea la primera generación que se le llama así, cuando en general todos deberían vivir desde con el eso, propósito, ¿no? con el propósito en mente. Pero fíjate una cosa, creo que estamos viviendo el primer momento en la historia de la humanidad donde el trabajador, el emprendedor, puede poner foco en ¿a qué dedico mi vida? Mis abuelos trabajaban labrando el campo en un pueblecito cerca de Madrid. Mis papás trabajando de los 13, 14 años, tratando de sacar una familia adelante como podían, trabajando 12, 14 horas al día como locos. O sea, es que no les quedaba tiempo para nada. Sí. Hoy en día creo que las generaciones actuales ya no tienen que poner tanto foco en general, en términos generales. Hay situaciones complicadas y complejas en el mundo, pero hoy en día la gran mayoría de la gente no pone foco en qué necesito para comer hoy, es decir, cómo voy a hacerle para hoy salir adelante en mi comida, ¿no? Es decir, tienen cubiertas las necesidades básicas de comer, de beber, fisiológicas, etc. Entonces, cuando ya tienes cubierto todo esto, tu foco es en, bueno, y aparte con todo esto que tengo cubierto, ¿qué puedo hacer con mi vida? Es decir, todo el talento, ¿cómo lo puedo usar a favor o al servicio del mundo? Entonces, es gente que ya se puede plantear esa manera de pensar. Ya no es tanto el foco en cómo le hago para poder seguir adelante cada día, sino ya tengo esto cubierto mínimo, cómo le hago para usar mi talento y ponerlo a servicio del mundo. Que eso para mí es la clave del propósito, descubrir, hacer una mirada al interior, qué hago bien, qué me gusta, con qué pierdo mi noción del tiempo, qué destaca la gente de mí que hago bien, esa mirada del interior y una mirada al exterior, qué problemas hay en el mundo, qué necesidades en el mundo,
¿cuál levanto yo la mano para decirme, sabes que me hago cargo de ese en concreto? Yo, ¿no? Entonces, yo con mis talentos, ¿cómo cubro esa necesidad en el mundo? Y la palabra clave que une las dos cosas es servir. ¿Cómo yo con mis talentos sirvo al planeta Tierra? Cuanto más servimos, más abundancia vamos a recibir, tanto espiritual como consecuencia económica. Y para mí el chiste ahí es cómo hacer de tu propósito una profesión. ¿Qué consideras tú, Rubén? Ya esta es como la parte positiva, pero ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta un millennial como tal al momento de salir en esta parte profesional? Mira, son varios retos. Primero que nada, creo que hay que echarle valor. O sea, es decir, es muy fácil decir, mi propósito y vivir de mi propósito, pero después dice, venga, va, me lanzo. ¿Y eso cómo se hace? ¿No? Y sí, ¿a dónde sigue, voy? ¿no? ¿Qué sigue y tal? Y mucha gente se mete al tema de, le entro por la empresa, voy caminando a nivel de profesional, voy escalando. El reto al que se mete mucha gente es que, y nos pasa, y creo que no solamente los millennials, tú encuentras un empleo, ese empleo te da un salario. Con ese salario tendemos a comprometernos y generar muchos gastos y deudas, para lo cual ya dices, si dejo este empleo, ya jamás podré recuperarme porque me he metido una serie de gastos que estoy ya hasta el cuello, ¿no? Sí. Entonces, muchos tienen el problema este, y aparte muchos, el problema principal que se encuentran es no empatan sus valores con los de la organización. Y ahí es como un choque, porque antiguamente dice, bueno, yo creo que ni se hablaba mejor tanto de valores y demás, era bueno, pues este es mi empleo y este va a ser mi empleo durante los próximos 35 años hasta el día que me jubile. Y no, hoy en día ya se sabe que no es así. Hoy en día hay empresas que nacen y desaparecen. Hoy en día es todo mucho más ágil. Hoy en día los millennials se calcula que van a cambiar de empleo unas 14, 15 veces a lo largo de toda su vida. Pero no porque no valgan, no porque... No, es que al final es, hoy están acá, agarran experiencia aquí y desearán moverse a otro lugar porque lo que busca un millennial es vivir como experiencias. ¿No? Claro. Y vivir, es decir, ¿qué experiencia me deja a mí trabajar aquí más allá de mi cheque mensual o mi cheque quincenal? Y eso está muy complicado porque hay muchas empresas que no están sabiendo identificarlo y no lo hacen, y es, no, aquí es de tal a tal hora y hay que estar sentado y cumplir no sé cuánto y tal, y choca frontalmente contra la idea que tiene un millennial, gente joven, de vivir la vida y de vivir el trabajo. El trabajo, date cuenta, vamos a 80.000 horas ahí. O sea, más vale que hagamos algo de experiencia, de qué nos puede dejar esto, qué aprendizajes, y cada trabajo se convierte en una experiencia y un aprendizaje que lo usarás para dar el brinco a otro trabajo, donde podrás poner esa experiencia y vivirás otras experiencias y podrás dar el brinco a otro trabajo después. Fíjate, también se me hace muy interesante esta parte, porque creo que el choque generacional va de ambos lados, tanto los millennials que chocan con los baby boomers, etcétera, y de ellos para con los millennials, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Porque en esa parte entiendo que esta generación, o sea, que deben de adaptarse a la generación de los millennials, pero ¿cómo como millennials lo ves tú que debe de adaptarse también a la forma de las organizaciones? ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? Pues mira, lo que recomendaría primero que nada es que cada cual tiene que ser capaz de poner, o sea, tiene que ser flexible en cuanto a... Ojo, los millennials no son ni mejor ni peor que otras generaciones, son diferentes. Generación X es diferente, Baby Boomer es diferente, todos con sus pros y sus contras. Claro. ¿Qué le diría? Identifica tus talentos, pero ponlos al servicio de algo más grande. Aprende también a trabajar en un buen equipo. Exactamente, es que de nada sirve tener gente talentosa. Gente talentosa puede ser un gran grupo, pero no necesariamente un gran equipo. Tú puedes tener a Leo Messi, a Cristiano Ronaldo en el mismo equipo y no funcionar como equipo. Tienes grandes talentos sueltos, el chiste es cómo haces que trabajen juntos desde la humildad, desde la generosidad, desde dar al equipo más de lo que el equipo está esperando de ti, reconocer cuando otros brillan y aunque tú no estés brillando, ayudarle a que él brille más. Es decir, al final esto todo se basa en el componente humano. Esos valores intrínsecos que es lo que hace es que se potencie el trabajo en equipo. Para mí hay dos, que son generosidad y humildad. ¿Cómo yo puedo ser humilde y generoso para ponerme al servicio del equipo? No inventes, se me hace muy interesante esta parte, porque creo que estamos muy acostumbrados a esta parte del reconocimiento de nuestros talentos. Como bien lo comentabas, es ir por tu propósito, qué te mueve, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Pero creo que también es rodearte de las personas adecuadas y reconocer que no puedes hacer todo, o que hay gente que también es más talentosa que tú y formar un buen equipo, tu talento con mi talento, y así llegar a otra parte, ¿no? Así es. Rubén, para concluir con la entrevista, a mí me gustaría ahora que platicáramos qué se viene como generación. Tú lo comentabas, en el 2030 los millennials van a ser boom en la parte laboral, y digamos que todos los millennials están predicando esto que platicamos aquí, ¿no?
¿Qué se viene? ¿Cómo se ve en esta parte? O sea, ¿cuáles son ahora las cualidades que se vienen para estos nuevos líderes de generación? O sea, ¿qué ves que se viene también en esta parte dentro de las empresas, dentro de trabajar en equipo, en la parte laboral? ¿Cómo se vive esta experiencia? No sé si hay más flexibilidad. ¿Cómo lo visualizas tú? Lo que visualizo es el factor humano en el centro de toda ecuación más que nunca. Creo que se va a empezar a... ¿Te acuerdas que antes era el tema de la cosificación? Es decir, las personas somos cosas, que somos un número. Creo que se va a tender más, desde mi punto de vista al menos, y es urgente prestar atención al factor humano. Fíjate que estamos en entornos que ahora lo llaman entornos VUCA, que han pasado de ser entornos complicados a ser entornos complejos, donde todo cambia muy rápido, etc. Pero para mí hay una cosa que no cambia, y son las personas, que son esas justamente el motor de cualquier compañía. Obviamente, en un futuro no muy lejano, todo lo que pueda hacer una máquina, lo va a hacer una máquina, no el hombre. Pero lo que tenga que hacer el hombre va a necesitar de que sea más humano que nunca, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner mucha atención justamente al factor humano, tanto en mi relación conmigo mismo, a prestar atención a mi descanso, a mi energía, a mi capacidad de comprender, de liderar, de trabajar en equipo, pero también justamente del otro, de la otra persona, ¿no? Para mí el factor humano va a estar en el medio, y justamente esos millennials no dentro de mucho van a ser los líderes. De hecho, sí, ya hay líderes, grupos millennials. Líderes, pero al final van a ser líderes que van a estar líderes en sus familias, líderes en sus equipos de trabajo, líderes en sus compañías y dentro de no mucho líderes de sus naciones, de sus países. Entonces, el aprender a liderar desde el factor humano es determinante. Yo siempre digo que liderar son dos cosas. Aquí un gran líder tiene como dos grandes características. Una es saber dirigir, que es hablarle a la cabeza, es dar guía, pero la otra es liderar, que es hablarle al corazón de las personas, que es inspirar, es motivar. Si me dices a mí por cuál empezar, sin lugar a dudas empezar hablando al corazón de la gente, explicar, o sea, tratar de conectar con los motivos y las razones para que cada cual se automotive y esté enfocado, pero también darles guía, darles ese paso a paso cómo hacer las cosas, desde un punto de vista que hoy en día se llama ese líder coach, es decir, ya no es ese jefe que te dice, oye, haz esto, y esto es así, y así, así, es, oye, mira, ¿cómo podrías hacer esto? ¿Qué retos has encontrado? ¿Habría otra manera diferente de alcanzar el resultado? ¿Qué te podría ayudar? Y entonces, ayudas a extraer de la otra persona sus propias también conclusiones, que es básicamente lo que es el coaching. Entonces, liderar y dirigir es hablar a la cabeza, liderar es hablar al corazón, pero siempre el factor humano en el centro de la ecuación. En una situación, en un contexto donde las máquinas poco a poco van a ir haciendo más cosas y el hombre cada vez va a ir haciendo menos, pero las que tenga que hacer el hombre para mí van a tener que ver mucho justamente con ese factor humano. Para mí fue un gusto tenerte aquí. Me encanta ese tema, la perspectiva en la que lo tomas en cuenta, porque creo que me toca experimentarlo ya de este lado en el que me gustaría que las generaciones se quedaran con esto, ¿no? O sea, que empezáramos a vivir, que empezáramos a desarrollarnos como seres humanos y ya después como excelentes líderes, ¿no? Entonces, qué padre que tú lo menciones, que este video le llegue a millones de personas. Entonces, gracias por venir a compartir conmigo, espero volverte a tener pronto. Un placer enorme, mil gracias por la entrevista. Gracias a todos, espero que les haya gustado la entrevista y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.